Muy buen miércoles, pasajeros de esta ruta. Miriam, qué rico como llegar acá. Estamos combinaditos. Qué bonito. Qué casualidad. Sí, y ¿sabes qué yo estaba esperando hoy? Tempranito. Yo me levanté, me cepillé, quería venir corriendo para la ruta y decía, Miriam me llevará guarapo, café o té. Ay, siempre que le traiga guarapo. Es que de un día para otro ya no es tan rico. Sí, es verdad. Ya no es tan rico. Aparte que se pone muy oscuro. Preparen el guarapo, el té de jengibre, porque hoy nuestro programa está. Tenemos de nuevo al doctor Pedro Sandoval. Y yo voy a tocar el cielo con los masajes. Dicen que es a 4 manos. A 4 manos. Vas a estar como una masa de pan súper Claro, amasada. puede ser mi hijo, puede ser un vecino. Tenemos también en la parte con Jorge Luis, que hoy no está Nancy, pero tenemos a una invitada muy importante. Tenemos otros invitados que yo no voy a sorpresa, adelantar. pero yo puedo adelantar algo sobre el tema central del programa, con una pregunta que le hago a usted y le hago a Miriam. ¿Le gustaban las cartas? ¿Te gustan las cartas, Miriam? Me fascina. Yo escribía mucho, tenía un primo que trabajaba en un barco, ¿Sí? Era los que tienen que ver con los mensajes, y yo le escribía, siempre me gustó, pero tengo un problema, y yo soy una persona muy estable. Yo comienzo a escribir algo largo, y comienzo con una letra, Palmer, que era la de mi época, pero ya cuando voy por la mitad es otra, y cuando termino es otra. Termino con una redondita. ¿Sí? Eso será inestabilidad. Le tengo que preguntar a la doctora García Moro y me preocupa. Es que bueno, hoy Pero tenemos... yo no soy inestable. No, tenemos Oye, a dos personas Miriam, que... ¿Qué pasó? Gustavo, ¿les gusta el té con limón o sin limón? Ay, con limón es lo más rico. Depende, a mí me gusta el té. A mí igual, Con me unas gusta el goticas, té. Yo con lo una- tomo hasta sin azúcar. Bueno, ya verán lo que les traigo. ¿Sí? Sí. ¿El té de qué es? Ah, ¿Y tiene limón? sin limón. Sí y no. Sin y con. La invitada que tienes de honor. Ay, mi madre, bueno, esto yo- promete. Sí. Una ruta que tendrá muchas paradas. Podremos analizar en alguna de ellas si Miriam, no sé, tiene trastorno de la personalidad, que No, cambias la sí. letra mientras vas avanzando. Bueno, la doctora me Te va a podrá ayudar a salir de la duda. Vamos a ver hasta qué punto podemos entender la caligrafía y la personalidad de una persona. O sea, eso, los rasgos personológicos de un individuo a través de la forma en la que escribe. Eso, en el programa de hoy, que tiene 42 minutos pensados para toda la familia cubana, con muchas paradas y un solo destino, bienestar. Informaciones culturales. La Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana convoca a quienes deseen participar en su homenaje a Salvador Allende, a 50 años de su muerte y del golpe de Estado en Chile. Nuestra Cátedra del Adulto Mayor no solo se dedica a la superación de sus cursantes, sino también a garantizar espacios de participación e intercambio. Y en eso consistirá la actividad, contar sus recuerdos y testimonios junto a la comunidad chilena presente. El lugar será la Casa de la FEU, calle K y 27, Vedado, el viernes 8 de septiembre a las 10 de la mañana. La red de oficinas del historiador y del conservador de las ciudades patrimoniales de Cuba y la Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana lo invitan a la inauguración de la exposición colectiva Patria Amada, Eusebio Leal en las ciudades patrimoniales cubanas. En conmemoración al aniversario 81, esto está muy pequeñito, 81 del natalicio de Eusebio Leal Espendi, y a los 15 años de la red. Miércoles 6 de septiembre a las 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, de la calle Obispo 59. Continuamos con Ruta 10. ¿Cree usted que por la forma en que escribe una persona se pueden determinar algunas de sus características? Alguna, sí se puede. Ni idea tengo. Puede ser. No, casualmente veníamos hablando de eso y la verdad es que no. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que debe estar asociada. ¿Cómo escriben ustedes? ¿Cómo consideran que escriben? ¿Lindo, bonito, un poco mal? ¿Cómo que...? Considero que escribo muy bonito. Tengo una letra bastante aceptable, muy bonita. No es bonita. Yo creo que nadie la tiene bonita. Perfecta, creo que nadie la tiene.
Pero bueno, a veces trato de que me quede bien bonita. Pues mero para que la caligrafía sea buena. Más o menos, más o menos. Yo cuando era niña escribía mejor. Ahora estoy estudiando medicina, estoy en el 2º año y ya mi letra ha cambiado totalmente. Se le he enseñado a las personas y me dice, pero que tú escribes ahí, no entiendo qué tú estás diciendo. Y no es que lleve tantos años, porque nada más llevo 2 años estudiando, pero ya ha modificado mucho. Depende de la situación y de lo que vayamos a escribir, la verdad. ¿Y tú cómo escribes? Cuéntame. No, yo escribo súper regado y eso no quiere nada. Yo no soy una persona bastante regada, ni al contrario, yo soy bastante organizado y eso. De hecho, escribe canciones y no tiene nada que ver, o sea, no define lo que escribe con su manera de escribir. Entonces, ¿quiere que, digamos, se asocia que las personas que escriben lindo o así todo muy moldeado son personas organizadas, son personas más ecuánimes? ¿Crees eso? ¿Es usted que escribe bonito una persona ecuánime, organizada? Sí, muy organizada y muy ecuánime soy. Me encanta la organización, la limpieza, todo. ¿Usted es de las que puede leer las recetas de los médicos o no entiende nada? Sí, las puedo leer. No, no, la verdad es que no. ¿Y tú lo has intentado leer alguna receta? No, pero no lo he logrado. En ocasiones sí, en muchas no, porque se escriben demasiado enredados. ¿Y usted puede leer las recetas o no? Muy poco, muy poco. Saludos a Milagrito y a todo el equipo que hace estos reportajes en la calle. Me parece muy curioso que las personas definen que a veces pueden leer las letras de los médicos en las recetas. Yo prácticamente casi nunca las entiendo. Pero uno puede entender a la caligrafía como el arte de escribir con letra hermosa, con determinados rasgos que son correctos. Incluso también se puede entender como ese estilo que define la forma de escribir de cada individuo. Podría también hablar la caligrafía de la forma en la que pensamos, nos proyectamos en sociedad o se ha formado nuestro carácter. Yo creo que estas preguntas y muchas más nos puede aclarar la doctora en Ciencias Psicológicas, Aurora García. Gracias por llegar a nuestra ruta, Aurora. Gracias a ustedes. Un placer contar con tu presencia acá. Ya escuchamos en parte al público que estaba dando sus opiniones de cómo escriben, de si definen o no su personalidad. Y uno ha escuchado en varios momentos afirmar desde la ciencia, de la psicología, que aquellos que decimos o hacemos habla de esas características de nosotros como individuos. ¿Podría también la caligrafía hablar de esta manera? Yo creo que hay muchos mitos y muchos detractores también alrededor de los criterios grafológicos. Para empezar, tenemos que esclarecer que cuando estamos escribiendo, estamos haciendo movimientos. Esos movimientos están sobre una superficie, sobre una hoja, sobre un material, con otro instrumento que hemos generalmente seleccionado. Por lo tanto, hay determinados factores que ahí las características del sujeto van a influir también en cómo se desarrolla esa escritura. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros no analizamos solamente la escritura como tal, sino también, y lo vamos a ver hoy acá, cómo se mueve ese texto en una hoja, cómo es que está, si la persona utiliza todo el espacio o si la persona autolimita el espacio o limita el espacio en el que se va a mover. Por lo tanto, sí hay determinados rasgos. Ahora, tampoco podemos, a mí no me gusta tomar los criterios sumamente rígidos, sino que tenemos que hacer un análisis de cuáles son las características y también cuáles son las que más pesan en un texto o en lo que está sucediendo, qué hace esa persona, cuánto utiliza la letra, la escritura, o si no la utiliza nunca y cuando lo hace, bueno, pues a lo mejor no le da importancia. Hay quien es sumamente cuidadoso y hay quien escribe porque no le queda más remedio. Por lo tanto, sí hay determinadas características que se pueden ver. La grafología es una técnica, es una ciencia en tanto se repiten determinadas leyes o determinados resultados y por lo tanto sí responde a criterios científicos y también sufre como otras ciencias que las personas las vulgarizan. Y entonces piensan que pueden tomar un texto, una escritura cualquiera y decir cualquier cosa. Y además decirlo con una fuerza, de una manera tan categórica que casi es una lápida lo que tú estás poniendo arriba de la persona. Yo no soy partidaria de eso, pero sí es una técnica valiosa, aguda,
y que nos ayuda también no solamente a expresarnos, sino también nos ayuda a estimular determinados puntos en corteza, que eso es algo, por eso decía que hay que ser cuidadoso, pues cada vez que nos movemos estamos estimulando un Doctora, punto. sería estos puntos en corteza, como usted le llama, ¿no? Esa sinapsis del cerebro en ese momento, la fuerza con la que apoyamos el lápiz, las causas por las que empezamos en una primaria, en la escuela, nos comienzan a enseñar determinados rasgos a todos por igual y de pronto escribimos diferente. Es que somos diferentes, no hay dos personas iguales y por lo tanto la forma de afrontar ese texto es como si tú estuvieras haciendo un trabajo muy personal, muy íntimo, aunque no te lo tomes tan a pecho, pero es así, porque hay personas que tienen necesidad de unir todas las letras. Hay también deformaciones que se introducen, por ejemplo, cuando se ha tratado de dejar un poco a un lado lo que es la letra cursiva y todo hacerlo con letra de molde o letra de imprenta. La letra de imprenta es una letra que está pautada. Entonces uno se somete a la pauta que está establecida, mientras que la letra cursiva es más individual, más personal. Las características de uno, si le gusta expandirse o si le gusta adornar la letra, si tiene mucha energía y hace mucha fuerza sobre lo que está escribiendo, o si lo hace tan clarito que cuesta trabajo incluso poderlo leer. Nosotros traemos algunos ejemplos para que las personas puedan verlo. Eso no es un problema de magia negra ni de la bola de cristal, no. Son problemas técnicos, absolutamente. Yo incluso traía aquí algunos instrumentos. Sí, enséñeme algunos de ellos. Mira, por ejemplo, esto que es un cuentahilo, pero nos sirve también para medir el tamaño de la letra. Ah, porque tiene una lupa incorporada. Tiene una lupa y por lo tanto se puede medir la diferencia que hay entre las vocales, digamos, o las letras, lo que es el cuerpo central de la letra y las crestas y las jampas, o sea, lo que sube y lo que baja de cada una de las letras y cuál es la relación. Eso yo creo que es una cosa interesante. Esta, por ejemplo, también tiene lupa, pero además de tener lupa, tiene una línea, no sé si logras verla. Sí, una línea azul. Una línea azul. Esta es muy interesante porque tú la pones sobre el texto y tú estás observando a la vez la escritura y cómo se mueve, cuál es el movimiento que tiene esa escritura dentro de lo que es el espacio. ¿Bien? Y así nosotros utilizamos muchos recursos, la inclinación de la letra, si las personas se la inclinan hacia la derecha, a la izquierda, o si son letras sumamente rectas, ¿no? Entonces eso nos da rasgos, nos da cualidades. Pero yo lo que quería hoy, a mí el tema este es un tema que a mí que puede resultar un poco escabroso, porque yo no quisiera que las personas salieran hoy de aquí después de verlo, tratando de analizar todas las escrituras. Esto es una técnica y como técnica requiere de estudios. Hay maestrías, hay diplomados. Aquí viene, hoy nos acompaña también otra colega que es una especialista y que ella ha hecho su maestría en ese tema. Y por lo tanto, no podemos pensar que a golpe de vista o a un plumazo podemos decir, fulano es así porque escribe de tal manera. Y tú decías una cosa muy cierta. Durante la vida hay determinados deterioros con la edad, con las labores que uno realiza. Introducción de las nuevas tecnologías que las pueden transformar también. Las deformaciones que se producen con esas nuevas tecnologías y hacen de que la letra se vaya deformando. ¿Qué le parece, profesora, si dejamos este gancho para tocarlo una vez más al final y ver esos ejemplos que usted traía? ¿Cómo no? ¿Podrá entonces la vida transformarnos en ese proceso diario, en esa rutina, el uso del móvil constantemente? Yo le puedo decir que yo no escribo como escribí hace 10 años atrás y creo que tiene que ver mucho con la forma de utilizar la computadora y el propio móvil. Por eso será más adelante. También podría preguntarme si a la hora de escribir un libro, una novela, un cuento, se transforma quizás la letra cuando uno se va agotando, cuando lo hace con un lápiz, un lapicero, en una hoja de papel, como los grandes escritores antiguos. Yo creo que esta respuesta podría llegarnos del Centro Onelio Jorge Cardoso. Del curso de técnicas narrativas del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso me enteré buscando en internet
porque tenía esta afinidad por la literatura y quería buscar cómo podía vincularme a algún lugar, cómo podía fomentar este proceso. Descubrí que existía este curso y fue realmente una oportunidad tremenda, o sea, la concreción de un deseo que estaba por mucho tiempo ahí presente, que es el de la escritura. El centro ofrece posibilidades de visibilidad, de publicación, tiene becas de creación, concursos. Soy egresada del Centro Nelio, que para mí fue una buenísima experiencia para compartir con otras personas que también amaban la literatura como yo y poder leerles mis cuentos y recibir por primera vez feedback de eso que escribía. Lo que más me apasiona del mundo de la literatura es la posibilidad de, a través de experiencias y las mismas lecturas que hacemos, tomar estas situaciones y llevarlas a historias pequeñas que reflejan lo que pensamos de la vida y del mundo. En el centro tuve la oportunidad de poder dotar de conciencia a ese fluir que a veces es la escritura, de ponerle herramientas, recursos, de poder dialogar con esas otras lecturas que nos presentan aquí, con determinadas generaciones. El ejercicio de la escritura es para mí la posibilidad de reinventarme, de hacer y deshacer la realidad, los espacios en los que me muevo, cosas que tengo que decir y que necesito expresar y que a veces solo por ese ejercicio de la escritura pues encuentran un camino, una salida. Ya veo por qué Nancy me hablaba tanto de té sin limón. O té con limón. Buenos días, amigos. Usted es sexófilo. Como ven, nuestra amiga Nancy no está con nosotros hoy y le deseamos que se recupere pronto para que venga, porque la necesitamos. A veces se pone un poco difícil, pero es porque quiere que todo salga bien y me pidió que esto salga bien hoy. Me habló de este libro y yo decía, ¿por qué? Me hablaba de té con limón, sin limón. Y es este libro que habla de la sexualidad humana. Y para ello tenemos acá una invitada muy especial. Escritora, narradora, periodista, que ha recopilado todos estos cuentos. Ella está acá con nosotros. Buenos días. Dulce María Sotolongo. Buenos días y bienvenida a esta parada. Encantada de estar aquí en esta revista que me encanta. ¿Le gusta? Me encanta. Le va a gustar más ahora. Nosotros siempre tratamos de, cuando traemos a los invitados, que no sea una entrevista, sino una conversación entre amigos para saber, para conocer todas las cosas. Y es mejor, más interesante. Yo quiero saber qué lugar ocupa el tratar este tema de la sexualidad humana dentro de su trabajo. Bueno, es la columna, es lo que organiza mi literatura, mi narrativa. Todo empezó hace 20 años. Yo era editora, yo siempre digo que soy una editora que escribe. Y me di cuenta que había un vacío en cuanto a ese tipo de temática en la narrativa cubana. Y junto a un escritor, Amir Valle, hicimos el primer Té con Limón, que se publicó en Ediciones Oriente, en la colección Mariposa. ¿Y por qué Té con Limón? ¿Por qué? Porque había un cuento de Yaslin de Amico, que era una escritora que se llamaba así, Té con Limón. Se usaba mucho en esa época ponerle nombres, esto es un poco una trampa literaria, ponerle nombre de bebida, ponerle nombre de comida a los libros para llamar la atención. Y funcionó al punto de que actualmente tengo un grupo en Facebook que se llama Té con Limón, que tiene miles de seguidores, donde abordamos todos tipos de temas sensuales, hay poesía, hay cuentos, hay cine, hay de todo. ¿Y qué lugar, qué valor usted le concede a tratar la sexualidad sin estos tapujos y sin estas cosas dentro de su literatura? Bueno, te voy a contestar con un ejemplo. ¿Te acuerdas aquel cuento de Cenel Paz, el lobo, el hombre? El lobo, el siempre bosque lo digo del mal. hombre nuevo. Siempre lo digo mal y por cierto dejaron a la Caperucita, que es una cosa que vamos a hablar algún día. Yo quiero que usted sepa una cosa. Yo fui el que estrené ese espectáculo en el teatro. En el año 92 en el sótano. El lobo, el bosque y el hombre nuevo. Fue un escándalo. En aquel momento no se trataba. Era prohibido prácticamente tratar estos temas y tratar el tema de la homosexualidad, de la bisexualidad, todas estas cosas. Ahí fue un escándalo. Después los llevé a Brasil y en Brasil yo recuerdo que los periodistas me atacaban porque decía, ¿cómo de Cuba traer este tema? ¿Se puede hablar de esto? Y decía, sí, ya podemos hablar de esto. Y a partir de ahí hubo una apertura
Eso fue antes de la película. ¿En que el fue 92, antes de la película? Antes de la película. Pues como te iba diciendo, para mí este cuento es fundamental, porque si no hubiese existido este cuento y después la película, tal vez hoy no existiera la ley en la Constitución donde se pueden casar las personas del mismo sexo. Y así mismo. ¿Y qué usted cree de otros autores que están escribiendo estos temas? ¿Hay escritores más en Cuba que tratan estos temas de la sexualidad sin estos tapujos, sin esta...? Bueno, aunque durante muchísimos años este tema fue un tema maldito, a decir de Víctor Faure, del ensayista, pero en Cuba prácticamente todos los escritores han tratado el tema alguna vez del erotismo. Nuestro Martí, esos poemas de Martí eróticos son bellos. Lezama, en Paradiso. Sabes que hay un capítulo que fue vetado durante mucho tiempo porque trataba del homosexualismo además. En la actualidad tengo a María Liliana Celorio, que es una tunera que vive ahora en La Habana, que por cierto es una de las principales que yo siempre repito en mis té con limón, porque ella escribe así sin ningún tipo de tapú. Está Gina Picar, está Alberto Garrandé, que ha realizado antologías con este corte sobre el sexo, sobre género, y hay mucha gente nueva. Y con la reacción del público, de los lectores, ¿cuál es la experiencia que ha tenido con respecto a eso, a lo que usted escribe? Porque, por ejemplo, yo tengo la opinión de que cuando algo es muy explícito, a mí no me interesa. Me interesa lo que es sugerido. Para mí es más interesante. Creo que hasta para la cuestión erótica, en las mismas películas eróticas son... pero eso tiene sus contradicciones, porque a mí no me gusta la cosa burda esa de que uno ve a veces en las mismas redes. A veces te envían cosas que no. Claro. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, una de las preguntas que yo le hago a las autoras que están en Té sin Limón, que por eso se llama Té sin Limón, porque las autoras tienen que hablar de cómo se enfrentan al tema erótico. Es precisamente hasta dónde llega la pornografía y hasta dónde llega el erotismo en su obra, que es algo bien difícil. Es una polémica que se hacen actualmente los sexólogos y es bastante difícil. Yo no te voy a decir que me gusta ni uno ni otro, me gusta la literatura que esté bien escrita, o sea, que llegue al lector. Y puede ser un poquito más subida de tono o puede ser un poquito más bajita, o sea, con menos limón, ¿entiendes? Pero que al final, que esté bien escrita. Si está bien escrita, nunca va a ser pornográfica. Y me estabas hablando de que estaba recopilando algunos textos que esté con limón y algo más, ¿no? Bueno, ahora estamos haciendo con un amigo mexicano que se llama Manuel Caultre, una antología que se llama Té con limón y tequila. El tequila te lo debo. Ese sí va a ser. Porque entonces va a ser Cuba, México. Y acabamos de sacar ayer en Facebook otro té con limón, que es té por limón o testículos eróticos. En esos testículos eróticos es un libro dedicado a Vigilio Piñera, como tú sabes, Vigilio Piñera era nuestro gran... Fabuloso. Y entonces ese libro se lo podemos ofrecer a todo el que lo quiera porque está gratuitamente en Facebook. Es una antología de minicuentos eróticos donde hay un minicuento de Lezama, hay un minicuento de Vigilio, hay un minicuento de Gina Picar donde ella pregunta qué cosa es un minicuento porque es algo bastante polémico. Terminamos con Daina Chaviano y yo misma también tengo minicuentos y así, imagínate, son dos géneros bastante difíciles. Como debe estar envidiando este momento Nancy, mi amiga querida, la amiga de todos nosotros, que la extrañamos muchísimo, que queremos que esté pronto aquí, que se recupere pronto, recupérate pronto para que puedas disfrutar de todo esto. Esta conversación a ti te hubiera encantado, ¿eh? Entonces, amiga mía, ¿qué estás cocinando por ahí? Bueno, yo siempre estoy cocinando, por ejemplo, mi última novela. Esta es una novela, pero no voy a decir de qué va a tratar la novela. Pero tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Sexo en Internet. Sexo en Internet, bastante calentica. Acabo de sacar una novela que se llama Dulces, como mi nombre. Dulces, señoritas de matrimonio, donde trato aquella época... ¿Y existen señoritas todavía? Ese es el problema. Señorita es un dulce. Señorita es un dulce. Pero entonces también es... aquella época que vimos las mujeres, que terminamos ya un poquito de cana, donde un imen significaba todo. Y entonces esa novela mía se llama Dulces, Señoritas y Matrimonio. Imen. Hablar sin tabú. Hablar sin tabú. Y así. Bueno, de verdad que ha sido un placer enorme tenerte aquí. Ya eres rutesexófila graduada. Estás en la plantilla. Así que puedes venir cuando lo desees. Además, hablarnos de otras personas que escriban sobre este tema y que puedan venir a nuestro programa. Están invitados. Tienen la puerta abierta de esta parada de la sexualidad. Aunque Nancy no está con nosotros, que todos los miércoles hablar de sexualidad nunca cae atravesado.
Esa invitada de honor que tenemos hoy junto a Jorge Luis es amiga mía en las redes, primera vez que nos conocemos personalmente. Las redes son algo mágico. Yo quiero decirles que Nancy y yo compartimos este concepto estético, el erotismo. El erotismo es algo subyugante y el cine europeo, y en especial el italiano y el francés, lo practica. El latinoamericano a mí me hiere y a Nancy también. Bueno, volviendo al tema que tengo que hablar, es la presentación de alguien muy querido por todos y todas. Me refiero al doctor Pedro Sandoval Elola, especialista en masoterapia. Hoy viene acompañado con un asistente que se llama Ícaro. Hace como 4 semanas que no nos visitaba, así que estamos deseosos. Bienvenido, mi querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, Miriam, y muy contento de estar aquí contigo y en la ruta. Y efectivamente, antes de presentar a Ícaro, eufemísticamente su nombre es Alexander Guerra, pero ya le hemos dicho Ícaro por el parecido. Entonces, pues nada, le mando un saludo a la licenciada Carú, a la licenciada Melissa Cardianiu y otra vez más a todos aquellos que están mirando nuestro programa, que tanta nutrición de sabermetría trae. Y que sienten tanto amor por usted. ¿Cuál es el tema que va a desarrollar? Bueno, hoy se ha hablado de cómo se proyecta la escritura, la personalidad, y entonces vamos a hablar de algo que tiene que ver y lo vamos a llevar al masaje. ¿Qué cosa es? El sentido especular de la escritura. Que lo interrumpa. Sí. A ustedes dos, a Miriam, pero es que me gusta. ¿Usted ha leído Té con limón o sin limón? Bueno, me enteré hoy y ya le voy a prestar la debida atención. Pero hoy, té con limón. ¿Usted quiere que venga con tequila después? Sí. Un poquito. Entonces, vamos a hablar de lo que es la escritura especular, que la hacía el célebre y magistral Da Vinci. Entonces, vamos a trabajar ahora una escritura especular, pero vamos a hacer un masaje a 4 manos que tiene como la escritura especular el espejo. Y por lo tanto, que afectuosamente y cariñosamente le decimos Ícaro, va a trabajar con nosotros a modo de espejo. Los movimientos son similares para que la energía fluya muy paralelamente. Cambiamos y hacemos esto. O sea, estamos reforzando la energía. Y Miriam, como siempre, disfrutando. Miriam no puede esconder la sonrisa. No, hombre, no. A plenitud, porque soy envidia de todos. Sí, es verdad. La más corrosiva de las manifestaciones sentimentales. La envidia. ¿Qué tú crees de eso, Babujal? Estoy mirando para aprender. Hay que aprender de los maestros. Una maravilla, la verdad. Aceleramos, Ícaro. Acelera, Ícaro. Ahí. Pasamos a la espalda y tú pasas a los muslos. Eso es. Respira. Voy al cuello, tú pasas para la otra rodilla. Voy a hacer una flotación en la espalda. Como le digo a mis alumnos, sin desplazar la mano, solamente moviendo y movilizando el tejido. Volvemos otra vez a la java del estrés, al trapecio. Y ahora hacemos una sacudidita. A 4 manos, especular, a espejo. Está mirando Jorge Luis, alias el Babujal. Estoy viendo, estoy aprendiendo. Y dejamos a Miriam que haga la posquema. ¿Cómo te sientes, Miriam? Tocando el cielo.
Ha sido un placer, doctor, ha sido un placer, una maravilla de verdad, lo digo de todo corazón. Y usted sabe que tengo la columna mal y la cervical mal y la rodilla mal. Y me siento tocando el cielo. Muchísimas gracias, Para mí es un placer. doctor. Muchas gracias, Ricardo. Ahora vamos a disfrutar un fragmento de una película con guión de García Márquez y dirigido por uno de los grandes cineastas nuestro querido Titón, Tomás Gutiérrez Alea. Adelante, por favor. ¿Qué hubo, compadre? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hubo? Ahí lo tiene. Se le casa la hija en el verano y está como asustado. Ya, tan pronto. Sí, pero Ñico, no es así como tú dices. El problema es que necesito plata. Una boda no es tan fácil. Claro. Ay. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Memoriales, negocios o asuntos del corazón? Mi distinguida y respetada María, hace varios días, en ermita que desde entonces bendigo, tuve la suerte de verte y comprendí que mi vida hasta esa mañana triste había encontrado una ilusión definitiva. ¿Quieres otorgarme la merced de que nos tratemos algo sin otro compromiso que la esperanza de saber cómo dialogan nuestras almas y hacia dónde van nuestros corazones? Qué buen cine del que te hace olvidarte de todo. Miriam, pero me pasa una cosa, que aún viendo la película yo no podía olvidar la parte del masaje y me venía en la cabeza. Entró como un almendrón a una chapistería y ha salido como un Yari. ¿Cómo te sientes? De 15 años, ¿no? Más o menos. Dice por ahí Jorge Luis que sí, un Kia picante. Como un Kia picante. Bueno, vamos a ver qué dicen las personas acá en el Acuse. Gracias por escribirnos @Ruta10TV. Arrancamos con una historia que ya había leído, que me llamó mucho la atención. María Estrella Burón dice que esta es su ruta preferida y nos comenta que lamenta expresarles que a pesar de que estudió la especialidad de español y literatura, ella sufre por el hecho de contar con una grafía pésima. Dice que debe ser a través de una artritis que ha ido desarrollando con los años y que tampoco ha ido a verse. También Dani Hernández nos manda un saludo cordial y dice, ¿saben? Nunca me había detenido a pensar en eso. Veré cómo es esa parte de la caligrafía. Me han sorprendido. Osdeimis Pérez también dicen que nunca había oído la palabra y sí ha escuchado de los psicólogos con sus estudios que piden siempre hacer dibujos y características de las familias. Bueno, y que quería aprender con la ruta. Muchas gracias también a Raúl, a Vivian, a Mireya, que nos manda un abrazo, a Francis, a todas las personas que ven el programa. Sigan las redes @Ruta10TV. Y yo voy a continuar ahora conversando con una especialista en psicología criminal, que además es especialista consultora de la empresa capital empleadora Biocuba Pharma, Dayani Jorbera. Gracias por llegar hasta acá, hasta la ruta, a traer tus conocimientos sobre la grafología. Normalmente, ¿para qué la has empleado? A ver, el empleo fundamentalmente la selección de personal para determinar si una persona reúne o no los requisitos, las cualidades, las competencias, las aptitudes del puesto a cubrir. Me formaron como grafólogo en el año 2014 y bueno, agradezco al colectivo de trabajo maravilloso que me formó en esta tan valiosa técnica. Es importante tener en cuenta que las condiciones de aplicación de esta técnica deben ser las adecuadas, se deben evitar hacer generalizaciones que conduzcan a falsos errores a la hora del análisis. Se debe trabajar principalmente con los documentos originales, no con documentos fotocopiados ni escaneados porque se distorsiona la escritura. Imagino que, como decía la profesora Aurora hace un rato, determinados rasgos como la presión que ejerce la persona sobre el papel, esto se pierde con la hora de una impresión. Sí se pierden. También es importante destacar que el grafólogo debe tener una adecuada formación, o sea, no cualquiera puede realizar un análisis grafológico, se requiere entrenamiento porque también te da agudeza visual. Yo quería saber algo porque detrás de cámaras me estaba comentando, además de que estaba muy nerviosa, que la grafología tiene mucho de matemática.
¿Cómo es esto? Sí, también. A ver, cuando se analiza el signo gráfico hay determinados módulos que sí llevan para determinar con un poquito más de precisión y llevan análisis matemático como para determinar el tamaño de la escritura que también se utiliza. Ya la profesora anteriormente te había enseñado, bueno, la lupa con cuenta hilo que lleva su determinada medición, por supuesto. Es también ciencia, no es solamente... Sí, la parte de la precisión, que las personas lo ven desde la televisión y Ajá. dicen, ay, voy a leer lo de mi niño que está en la escuela, a ver qué está pensando esa cabecilla. Quiero también que me comentes sobre ese ambiente ideal que estabas hablando hace un ratico, donde debe ser el adecuado para determinar estos rasgos de la personalidad de un individuo. Por ejemplo, ustedes le dicen, escribe determinado asunto, le dan una hoja específica, ¿cómo A ver, hacen? se le pide que realice una composición con un tema de su elección. Mientras mayor muestra escritural, mejor es el análisis, o sea, para poder interpretar el signo gráfico, porque lo que se busca es ver qué signo se va repitiéndose. La hoja debe ser blanca, no puede estar rayada, no puede estar cuadriculada, se le da un bolígrafo para que escriba. Es importante contar con datos previos de la persona a la hora de realizar este diagnóstico. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la persona no debe presentar ninguna lesión traumática o dificultades locomotrices en la extremidad que de algún modo interfieran en la adecuada ejecución de la escritura, que son elementos válidos a tener en cuenta en el diagnóstico. Provisar un clima de rapport, aunque le comentaba con anterioridad que mientras mayor muestra de letras mejor, con la firma de una persona incluso se puede realizar un análisis grafológico. Qué interesante el tema, ¿sabes? Me mencionabas los rasgos que pueden influir. Por ejemplo, la artritis de esta televidente que nos estaba comentando va a ser algo que deben tener en cuenta a la hora de hacer el análisis. Se tiene en cuenta en el análisis. Ajá. Entonces yo quería comentarte algunas preguntas que nos habían dejado también los televidentes por acá. ¿Cómo se contrastan estos resultados? ¿Con alguna otra técnica? A ver, aunque es una técnica muy valiosa, por sí sola no es infalible. Se necesita complementar la información obtenida con otras técnicas, con la entrevista, con otras técnicas proyectivas, con los mismos test psicométricos que aplican los psicólogos en la selección del personal, la observación. O sea, tienen que tener en cuenta muchas... Sí, es triangular la información con el resto de las técnicas. Siempre al inicio, o sea, se lee primero el signo gráfico, no el contenido, para evitar, bueno, que se permee el análisis o el resultado. Vale, qué interesante. Dice, ¿se pudiera decir entonces que existen, qué interesante la pregunta esta que nos deja el televidente, que existen diferencias entre los rasgos de las personas teniendo en cuenta el género, hombres y mujeres? A ver, es muy difícil determinar este tipo de diferencias en el análisis grafológico. A ver, si bien es cierto que teóricamente, independientemente del sexo biológico, existen prototipos más femeninos, como las escrituras más redondas, más curvas, más adornadas, y otras teóricamente o típicamente masculinos, como las escrituras más cuadradas, angulosas, más simples. Entonces tendríamos que decir que existen prototipos femeninos y prototipos masculinos cuando realmente no es así. O sea, una persona puede tener cualidades del otro sexo independientemente de su sexo biológico o de rol. Demostrado está entonces, Dayani, que la grafología es mucho más compleja de lo que nosotros podemos ver ahora mismo en la televisión. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora seguimos con algo que habíamos prometido. La profesora Aurora haciendo un análisis acá en la ruta desde la televisión cubana. Y ahora la doctora García Morey nos va a hablar sobre gramología. La gráfica. Adelante. Grafología. Grafología. Es que estuve rectificando, lo dije incorrecto. Grafología. Hay que pensar gráfico y logia, estudio. Exacto. Adelante, doctora. Vamos entonces a ver unos ejemplos. No podemos hacer un análisis completo porque eso porque tenemos poco imposible. tiempo. He traído 3 ejemplos, 3 textos que son anónimos, son jóvenes. Hay 2 de sexo masculino y 1 de una muchacha. Todos tienen alrededor de 20 años. O sea, son jóvenes, aptos, inteligentes, y aquí tenemos el primero. Este, como ustedes pueden observar, es un texto que tiene una escritura totalmente lineal. Es decir, la persona va recto completamente, lo que nos indica que es una persona que tiende a tener un buen equilibrio entre lo que es la exaltación y la depresión. O sea, se mantiene en una línea bastante estable. La letra es pequeña, es muy cuidadosa, y a lo mejor ustedes no lo ven bien en la casa, pero es que el texto está escrito de manera muy débil, muy claro. Por lo tanto, es una persona
que está en estos momentos en algún proceso que puede ser fisiológico o psicológico que le hace perder energía y por lo tanto es débil la fuerza. No aprieta aprieta el lápiz o el bolígrafo lo suficiente y por eso sale así. El siguiente. Esto, como ven, no es como el otro era ordenado, pequeño, recto. Esto es lo que nosotros llamamos una escritura un poco sucia. ¿Por qué? Porque es una escritura invasiva. Unos renglones se meten dentro del espacio de los otros renglones, ya es una escritura más invasiva que tiene a veces, desdibuja, no mantiene un equilibrio, no mantiene una línea y como pueden ver hay veces que completamente se sobreponen unos trazos sobre los otros. Cuando esto pasa quiere decir que hay una mayor confusión a la hora del curso del pensamiento. Estamos hablando de manera muy amplia. Y el siguiente, esta es una muchacha. Aquí vemos que aparentemente está más claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se puede leer mejor, pero ¿qué pasa? Que con la consigna que se da de una escritura que sea cursiva, la persona no puede mantener los rasgos, las uniones y constantemente rompe y hace lo que se llama ahora, que se usa mucho, el script, que se va mezclando lo arábico con lo local. Y además se cae. Y va en descenso. Descenso, quiere decir que hay una cierta tendencia a la tristeza, a la depresión. Esto no lo queremos esquematizar. Ay, pero no, porque doctora, porque yo no voy en descenso, sino para arriba, pero voy subiendo. Miriam, subiendo. ahora tenemos... Escribe desparramado, es que es un desastre, No, precisamente. Hay muchos factores. Mira, Oye, la eso me doctora fascina, Aurora doctora. y Dayani ya dijeron que esto no se puede yo tomar trato de ser tan a la ligera. cautelosa siempre porque hay cada fenómeno que son terribles y no hay que poner nombre. Bueno, ya usted sabe, la grafología, también la gramática, la buena ortografía que le encanta a Miriam, pueden decir muchos de nuestros rasgos de la personalidad, pero eso lo determina, mira, los especialistas. Esto ha sido un programa para instruirlos, para conocer, para adentrarnos en este hermoso mundo. Mañana vamos a regresar en otro viaje que también trae muchísimas sorpresas. Ahora nos quedamos aquí. ¿Y cómo nos vamos? Apretaditos, pero relajados. ¡Wow, sí, mi Dios!